Bueno, presidente, gracias una vez más por recibirnos en la Casa Rosada, en el arranque de temporada de La Cornisa, temporada número 27, un dato aleatorio, pero lo comparto con la audiencia. Y le voy a proponer una entrevista distinta en este sentido. Yo voy a hacer el rol de dirigente político y periodista, opositor y crítico, y le voy a tirar, entre comillas, todas las cuestiones que le tira y le pregunta y le inquietan a la oposición. O sea, usted se volvió masoquista. No. Porque después de la domada que le di a los cucas el otro día en el Congreso, o sea, usted quiere jugar el roleplay de cuca. No, podríamos empezar por ahí. Hay sectores de la oposición que dicen, el presidente lo tenía pensado, lo tenía todo armado, además de ser un maleducado, además de ser un maleducado y contestar como contestó, no lo dejó responder porque no estaba ni microfoneado ni grabado, y además lo hizo porque le conviene su oposición destruida y ya lo tiene pensado. Es un calculador, no es tan espontáneo. Bueno, ellos que detestan a Adam Smith, detestan a Hayek, detestan el orden espontáneo, no pueden creer que haya algo no planificado. ¿No estuvo planificado? No. Digo, ¿cómo voy a planificar las respuestas de las preguntas o cuestionamientos o agresiones que me van a hacer otras personas que además, digo, son enemigos políticos, porque esta gente directamente no son adversarios, son enemigos porque son personas que son capaces de destruir la economía y arruinar a todos los argentinos con tal de ellos tener el poder. Entonces, ¿pero no empezó usted? ¿No los provocó usted? No, no es cierto, Luis. Mire, yo como liberal creo en el principio de no agresión. Es un elemento constitutivo de la definición del liberalismo. Entonces, nunca usted me va a encontrar a mí agrediendo primero. Fue una respuesta a las agresiones que yo tenía por parte de cerca de 100 cavernícolas, literalmente. O sea, donde no solo son ignorantes, sino que son maleducados, sino que además también son violentos. Entonces, pero entonces, cuando usted dijo, a la otra mitad que no aplaude, ¿no le mojó la oreja y generó esa reacción? No, pero vamos por partes. Perdón. Porque la charla tiene distintos momentos y en realidad yo arranqué y me empezaron a agredir. Yo, mire, le voy a hacer un punto. El presidente Macri, a quien yo le tengo respeto, afecto y pondero el hecho de haber sido el primero que le ganó al kirchnerismo, fíjese, él tiene el manual de las formas a la perfección. Digamos, de hecho se hizo un compilado donde hacen los comparativos y se lo llevaron puesto. Le vivieron interrumpiendo. O sea, él respondió correctamente, con elegancia y con educación. No, pero es que no respondió nada. Porque en el fondo, digamos, o sea, continuamente le interrumpían el discurso. E instalaban ideas y temas. Gabriela Michetti todo el tiempo estaba pidiendo que lo respeten, o sea, con lo cual la interrupción ocurría, pero, digamos, el kirchnerismo por esa agresión no tenía costo alguno. Yo no soy así. No es mi personalidad, yo tengo un perfil más gladiador y estoy dispuesto a ir a la pelea. Entonces yo empecé a dar mi discurso, empecé a hacer mi trabajo, empecé a darle cuenta a los argentinos del estado que recibimos, lo que hicimos, cómo estábamos yendo y hacia dónde íbamos. O sea, esa era básicamente la estructura de los tres grandes bloques del discurso, más allá que tenía 10 partes. Sí. Entonces, o 10 capítulos, si usted quiere. Ahora nos 3 partes, 10 capítulos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ellos empezaron a agredir y yo, digamos, o sea, yo no estoy dispuesto a que me lleven puesto. O sea, si usted me va a agredir, yo le voy a contestar. Y si tengo que llevármelo puesto, lo voy a hacer. Entonces, y eso es, o sea, yo al kirchnerismo no le regalo un milímetro. O sea, si me vienen a buscar, a mí me encuentran. A mí no me van a hacer lo que hicieron a Macri, que se lo llevaron puesto. A mí no me van a llevar puesto. Si me quieren venir a llevar puesto, me los voy a llevar puesto yo a ellos. Está bien. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Si usted, perdóneme que lo interrumpa, Luis. No.
A ver, el punto es el siguiente. Acá las situaciones, ellos interrumpen, molestan, tratan de generar caos. Lo hacen tirando la piedra, escondiendo la mano, porque ellos saben que no, el audio... Ni el audio ni las video. Imágenes están con ellos. Sin embargo, era tanto lo que hacían que hasta se escuchaba por el micrófono mío. ¿Ah, sí? Era un escándalo lo que hicieron. Bueno, después se viralizaron imágenes donde mostraron las barbaridades que hicieron. Entonces, usted no puede cederle un milímetro a esta gente. Pero usted habla, a ver, de Graboy, de Miriam Bregman, de Germán Martínez, de, no sé, de son Florencia todos Cariñano. igual, son todos iguales. Todos iguales. Son todos igual, todos hacen lo mismo. Son digamos, no es que hay uno, digamos, rescatable. Es una forma de ser de ellos. Y a mí no me van a venir a correr. Yo me les paro de mano y los enfrento. Digamos, o sea, yo no tengo problema de lidiar ni con la forma ni con el contenido. Es más, si usted me pregunta a mí me parece triste que tengamos que estar discutiendo las formas cuando el discurso tenía un contenido profundo, pero yo entiendo que hay gente muy básica que digamos, perdón, pero algunos de sus colegas que no están en condiciones intelectuales de discutir el contenido y discuten las formas. Pero la verdad es que yo no me voy a dejar pisotear por los que arruinaron a la Argentina, por delincuentes, ladrones, asesinos. Yo no me voy a dejar pisotear por esa gente. Y yo voy a seguir con la misma perspectiva, respetando su mirada, y voy a volver a los contenidos del discurso porque tienen mucho para discutir. Pero antes, para arrancar, le voy a hacer la lectura de la designación del nuevo ministro de Justicia, Máiquez. Le voy a hacer la lectura completa que hace la oposición, los críticos y los analistas. El presidente puso a Máiquez, directamente va a salvar a Tapia y a Tobillino. Falso. Desde que yo era candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y usted puede ver todo mi trayecto, yo creo en la independencia de la justicia y no me como ninguna operación berreta de nadie. Es decir, Máiquez es una persona con mucha experiencia, con mucho trabajo en la función pública, en la justicia, o sea, es alguien que entiende y está en condiciones de hacer frente a un ministerio tan importante como el Ministerio de Justicia, y como toda persona pública sufre operaciones donde lo acusan falsamente de tener vínculos con la AFA, los cuales es falso y no los tiene. Pero si estaba nombrado en la universidad. Está bien, pero bueno. Su hermano es parte del Tribunal de Ética. Está bien, digamos, pero su padre camarista, perdón, presidente. Yo le digo todo lo que dice la oposición. Su padre camarista. Dicen que fue a festejar el cumpleaños a la quinta que le pertenecería a Tobillino. No es mucha casualidad, dice la gente, dice la oposición. No me importa, digo, son todas cosas, digamos, de operaciones. Digamos, yo, ¿sabe qué? Juzgo a la gente por sus hechos. O sea, no por lo que parece, con cosas que tienen construcciones verosímiles, ¿sí? Entonces uno, digo, no, hechos. Y me consta que él no tiene. ¿Y por qué lo eligió? Porque sabe manejar el sistema. Porque sabe cómo funciona el sistema. Sabe, digamos ¿dónde están los botones? Conoce la dinámica del sector judicial para. Yo no, digamos, o sea, yo necesito que un ministro resuelva problemas, no que venga a aprender. No, está bien. Y va a tener que resolver el problema de designar como a 313, no tengo el número exacto, puestos en la justicia federal, que incluye a jueces, y que va a ser a ver, según el Círculo Rojo, una carnicería de negociación y de toma y daca. A ver, ¿es un tema que hay que resolver la cantidad de las vacantes en la justicia? Sí. Aquellas que requieren una mayoría simple, podemos avanzar sin ningún tipo de problemas y se va a intentar encontrar a los mejores. Esto es negociar también con la oposición porque están ahí presentes en las discusiones legislativas. Pero, digamos, yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que yo puedo ser tan fatalmente arrogante o soberbio de creer que todos los buenos están de mi lado? Es decir, pero lo van a acusar de toma y daca, entonces va a entrar en el toma y daca del Círculo Rojo y de los sótanos del poder. Bueno, está hablando una lectura de la oposición. No, está bien, bueno, digamos, a ver, pero me parece, digamos, demasiado pretencioso creer que todos los buenos están de mi lado. No es pecado negociar, ¿no?
no es pecado negociar si usted, digamos, lo hace en función de avanzar hacia el objetivo que es ganar mayor libertad, digamos, de un poder judicial, digamos, que funcione mejor, que sea más ágil, rápido, eficiente, digamos, y que actúe y que imparta justicia. Digamos, entonces, si nosotros logramos que el sistema funcione mejor, ¿sí? y que la justicia llegue en tiempo y que funcione mejor, digamos, de vuelta, digo, ¿por qué tengo que pretender, digo, que todos los buenos sean míos? No, está bien. Entonces, me parece... Entonces, ¿quiénes? Se lo voy a decir en mi lugar. Quienes creemos, quienes presumimos que Tapia y Tobillino, presumimos, por la carta de documentos, cometieron delitos graves, que manejan el fútbol de manera cuasi mafiosa, nos tenemos que quedar tranquilos porque la designación de Maíquez no lo libera de culpa y cargo si la tuvieran. Digamos, está para que la justicia funcione mejor, no para que funcione peor. Y si los señores Tapia y Tobillino son culpables, que paguen con toda la fuerza de la ley como corresponde. Bueno, la ARCA lo denunció y la ARCA es un gobierno y la ARCA es el Poder Ejecutivo. Está bien, pero usted sabe que hay una cuestión que es el cumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Si un funcionario, porque si usted se fija, yo a lo largo de todo este proceso no me he metido en lo más mínimo. O sea... pero le van a decir, opositor, no, pero la IGJ depende del poder político, el Ministerio de Justicia depende del poder político. No, yo entiendo ese punto, estoy levantando el guante y me encanta que lo haga. Sí. A ver, yo le voy a poner esto. Si usted se fija lo que ha sido mi participación a lo largo de toda esta cadena de eventos desafortunados que empezó con la condena a estudiantes, está la camiseta allá, hay una allá y otra allá. Sí. ¿Sí? Si usted se fija, yo tuve una posición, digamos, de no inmiscuirme. Es más, yo de hecho sobre este tema he posteado una foto de una legendaria pelea entre Mohamed Ali y George Foreman, donde Foreman se termina noqueando solo. Sí. Digamos, tiró tantas piñas al aire. Usted ha sugerido que su lectura política, entiendo, es que Tapia y Tobillino van a terminar cayendo eventualmente por su propio peso. Por sus propias defensas incorrectas. Ok. Digamos, están tirando zapallazos al aire y se terminan cayendo. Digamos, Ali lo tenía para ejecutarlo cuando estaba cayendo y el propio Ali dice en la película, dice, si yo le hubiera pegado cuando se estaba cayendo, hubiera arruinado la estética del knockout. Quiero volver a eso y al Congreso. Algunos dicen, le pega al caído. Milei le empezó a piripiri. Es un buen punto, porque no lo contesté. Perdón, pero porque yo no escapo a ninguna pregunta. No, pero le pega al caído porque ya... ¿A quién le va a pegar? Cristina ya está. No, pero... a Grabois, bueno, tiene 5%. Bregman, no sé, tiene... Pero a ver, esto es otra cosa que también a mí me interesa. Esta forma analógica de mirar la política. Digo, el círculo rojo es de piedra ya, no es, digo, o sea, de tan viejo que es. Y no lo entiende. Yo no confronto por motivos electorales. Yo no pienso en esos términos. O sea, si yo tengo que pensar en una reelección, mi contrincante es la realidad. Mi contrincante es lo que logre con mi gestión. Si logramos bajar la inflación, la estamos bajando. Si la economía crece, digamos, y si sacamos gente de la pobreza. Todo eso está ocurriendo, de hecho, fíjese. Nosotros, hoy hacía el repaso Toto Caputo en una conferencia en Mendoza. Dice, la inflación estaba cuando llegamos en 211, digamos, 40, hizo un pico de 300, hoy está en 32, pero cuando llegamos estrictamente la inflación viajaba al 1,5 diario. Eso, digamos, estaba acelerando, exacto, sí. hacia 17.000%, sí. Exacto. Ese es un punto, con lo cual bajó sustancialmente. Si usted las toma en mayorista, no viaja al 31, viaja al 24. O sea, con lo cual la inflación se está acomodando, tiene alteraciones, estamos sufriendo los efectos colaterales de lo que fue el último semestre del año, donde esa
ataque especulativo brutal. Usted habló de golpe, fuerte, ¿no? Sí, sigo haciendo hubo un opositor. intento de golpe. Sí, hubo un intento de golpe. Para voltear a un presidente. Hubo un intento de golpe. Yo le hablo sí. como opositor, en mi rol de opositor. No, Esto bueno, es que los opositores dicen eso porque fallaron. Sí. Pero digamos, o sea, vamos y ¿Pero veamos, ¿quién y vamos a ver qué es lo que pasó. Digamos, desde lo que se discutía, desde abril hasta octubre. Sí, o en especial cuando ganamos la elección de la ciudad. Digo, un ataque especulativo brutal. Contra el peso. Contra el peso. De hecho, corrieron por el equivalente al 50% de M2, unos 41.000 millones de dólares. Eso lo vi en el discurso. Exacto. Es más, fíjese que... Con un impacto, dice usted, en la economía real de 25.000 millones de dólares. Sí, exacto. Perdimos casi 3 puntos de crecimiento o un poco más. Es decir, eso es lo que le costó. No fueron los eventuales errores de sus políticas. Bueno, yo tengo una hipótesis de por qué lo hicimos. A ver, nosotros lo que dijimos es, el argumento cuando salimos del cepo era, desarmemos todas las LEFI, porque si nosotros entramos al año electoral con todos estos pesos en la calle, nos van a llevar puestos. Okay. Y menos mal que lo hicimos, porque si aún así corrieron por el equivalente del 50% de Usted M2... dice que el gobierno volaba por los aires. No tenga dudas. Okay. O sea, entonces, esa situación que hizo que caiga la demanda de los activos argentinos, los que son en dólares, esa caída en la tasa de interés implicó el aumento del riesgo país, que nosotros llamamos el riesgo cuca. Digo, no solo eso, sino que además cayeron la demanda de los activos domésticos, como los activos domésticos en pesos, uno de ellos es el peso, y la contracara es que se aceleró la tasa de inflación. ¿Qué estamos purgando? Eso. Una vez que terminemos de purgar eso, más la estacionalidad del primer mes del año, que en términos estacionales es muy complicado, porque están las vacaciones, porque está el inicio de las clases, después la inflación va a volver al sendero a la baja, y digamos, nosotros seguimos creyendo ¿Usted está seguro que la inflación va a seguir bajando y que cuando esto suceda va a empezar a crecer la economía? Ese es un punto. El tema del crecimiento es más delicado. Ok. Perdón, usted le adjudica, perdón que lo interrumpa, porque no quiero irme de la idea del golpe. ¿Y quiénes fueron los impulsores del golpe? La política. ¿La política quiénes? ¿Los que están dando la cara o los que están...? No. A ver, había actitudes francamente golpistas por determinados gobernadores del kirchnerismo. Y los que querían imponerle un presupuesto con déficit. Por ejemplo, y que votaron 40 leyes para romper el equilibrio fiscal. O gobernadores, digamos, francamente con actitudes golpistas y que, digamos, llamaban al golpe, en especial después de que fuimos derrotados en las elecciones provinciales en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ese, digamos, es la parte de la política. Había una parte vinculada a los medios, había una parte vinculada a los empresarios que quieren un peso deprimido para bajarle el salario a la gente. Digo, que son, digamos, los empresarios. Digo, ese grupo, digamos, claramente, digamos, fue un hostigamiento total contra el gobierno. Bueno, digo, la consecuencia fue que el riesgo país se fue al 1.500. Hoy el riesgo país está en torno a 500. Bueno. Y es más, le voy a decir algo. El riesgo país, hasta el 2027, o sea, nosotros acabamos de hacer una colocación hace poco. Sí. La hicimos hasta el 2027. ¿Qué muestra esa colocación? Que es el riesgo que tiene esta administración. ¿Saben cuánto está? En torno a los 220 puntos básicos. Si se proyectara el 2027. No. Digamos, hoy colocamos esa deuda hasta el 2027. Pero está en 500. No, esa deuda a 2027 que colocamos nueva está con un riesgo país. No, es el número que es. ¿Y por qué es relevante eso? ¿Por qué lo tendría que entender? Porque cuando usted toma la deuda que vence al 2027, que es durante nuestro mandato, el riesgo país está 200 y algo, póngale 220. Esa sería una perspectiva económica de buena noticia para la Argentina. Bueno, eso implica que si este gobierno siguiera, la economía va a crecer a tasa del 8%. En cambio, cuando usted toma bonos que tienen vencimiento después del 2027, el riesgo país es 550. Eso implica crecer a tasas del orden del 4 o 5%. Claro, porque hay un margen de incertidumbre. Pero quiero volver... Exacto, pero fíjese que en un caso implica que usted duplica el PBI en 8 años. Y en el otro caso, si suponga que usted crece al 5, son 14 años. Y si usted crece al 3, requiere, digamos, requiere de 23 años. O sea, ¿sabe cuánto creció la economía argentina promedio desde el inicio del siglo XX hasta cuando llegamos nosotros? 10
medio por No, ciento. no, hasta que llegamos nosotros. ¿Sabe cuánto fue el crecimiento promedio de la economía argentina? No. 1%. Nosotros en el primer año nos expandimos 6,6%. En el segundo... Y en el segundo 3,5%. Quiere decir que la economía, desde que estamos nosotros... Tomando un dato desestacionalizado. Sí, es tomando el EMAE mensual desestacionalizado. Usted no lo puede tomar un indicador mensual. ¿Sabe lo que le diría un opositor? Milei agarra los datos que le convienen. Son todos a favor de él. No, pero están ahí, Luis, los datos están ahí. O sea, porque es una forma de medir bien. Lo que pasa es que nosotros cuando llegamos, el arrastre estadístico que traía el PBI era una caída del 3,5%. Pero por favor. Y si cayó 1,7, quiere decir que hubo una mejora de 1,8. Entonces, ¿cómo usted mide eso? Entonces, claramente tiene que tomar los desestacionalizados y tomar diciembre. Entonces, diciembre del 24 contra diciembre del 23 dio más 6,6. Y diciembre del 25 contra diciembre del 24 dio 3,5. Y eso es un acumulado de 10,5, póngale. O sea, con lo cual estamos creciendo. Y no solo eso, bajamos la pobreza en más de 27 puntos. O sea, sacamos más de 12 millones de personas en la pobreza. De vuelta, no estoy diciendo que somos Suiza, pero mire, estábamos 146 en el ranking de libertad económica y bajamos 40 puestos. Y todavía no está... Y eso es a mitad del año pasado. Bueno, imagínese cuando entren todas las reformas que metimos durante las extraordinarias. Sigo en el rol, ¿eh? Sí. ¿Por qué no le dice eso a cada uno de los 900... Mire, no sé, ahí tiene a cada uno de los 920 empleados que perdieron su trabajo después de cerrar FATE? Vamos a esto. Entiendo el dolor enorme de aquellos 920 empleados que están perdiendo su trabajo. Lo entiendo, comparto su dolor. Digo, yo he estado desempleado, sé el sufrimiento que es, el dolor. Digamos, ahora, lo importante es, fíjese que yo a esto le dedico toda una sección del discurso. Cuando yo hablo de la moral como política de Estado, que de hecho, digo, gracias porque usted lo comentó, que es el nombre de mi próximo libro, acá lo importante es si una medida es justa. Es decir, cuando yo cito a Ulpiano, cuando cito la moral, entonces no son cosas menores. Yo le hago una pregunta. Vamos por los valores morales. ¿Estamos de acuerdo que la libertad es un valor? Sí. ¿Estamos de acuerdo que robar está mal? Obvio. Con lo cual, digamos, eso quiere decir que entonces nosotros tenemos un respeto por la libertad, por el derecho a propiedad, por el derecho a la vida, obviamente. Digo, eso es obvio que matar está mal. Entonces, está claro que el principio de no agresión debe ser algo que debe regir nuestras relaciones. Sí. Dicho estas cosas, vamos a esta situación. Mire, ¿qué pasa si yo pensara como un político más? Mire, yo, digamos, o sea, si me peleo con un empresario, llámese el señor Javier Madanes Quintanilla. Un empresario poderoso. Un empresario prebendario. Está hablando de Javier. Un empresario prebendario y extorsionador. ¿Por qué extorsionador? ¿Tiene pruebas? Porque, a ver, pruebas, digo, los hechos lo denuncian. Porque FATE tenía problemas hace muchos años. Era una práctica tradicional del señor Javier Madanes Quintanilla de apretar gobiernos con que si no le daban la protección para FATE y la protección para Luar, les tiraba las 920 familias a la calle. Bueno, entonces, pero la extorsión desapareció cuando las terminó de tirar. Ya la amenaza de extorsión no está porque no. Pero usted qué cree, digamos, o sea, ¿usted cree que no llamó antes para, digamos, pedir, digamos, mencionar que nos iba a tirar la gente a la calle? ¿Llamó? Sí, claro, obviamente. No a mí, pero a gente de mi gobierno. Vamos por partes, entonces. Entonces, vamos a entender la lógica. Digamos, un gobierno utilitarista, un populista, podría decir, bueno... No nos peleemos con el empresario. Vamos por esto. A usted, digamos, a ver, los neumáticos acá, digamos, costaban 4 veces más caros. O 3 veces más caros. Póngale. Entonces usted tenía, vamos por 4, usted tenía el neumático acá a 100, digamos, si lo compraba afuera y si lo compraba acá, digamos, en 400, 4 veces más caro. Sí. O sea, entonces la pregunta es, si yo pensara como un populista
y digo, bueno, abro la economía, beneficio a 48 millones de argentinos y se perjudica, digamos, el señor Javier Madanes Quintanilla y se perjudica los 920 trabajadores. Hace la cuenta, le cierra. Listo. Así pensaría un político populista. Yo no pienso así. Ahora vamos a pensar en términos de eficiencia económica, que esto es lo importante para aquellos que están perdiendo el empleo y que es importante para todos los trabajadores de la economía. Usted me está diciendo que la moral y la eficiencia económica van de la mano. No, eso es lo que quiero explicar. Digamos, cómo hay un orden de mérito. Primero está la moral, la ética y la moral. Después viene la eficiencia económica y después el utilitarismo político. Cuando usted aplica una política justa, las tres quedan alineadas. Cuando quedan desalineadas quiere decir que la política es injusta. Entonces, ahora vamos por la eficiencia. Cuando usted lo mira en términos de eficiencia, usted, digamos, está pagando 4 veces más caro ese producto. Entonces, si usted elimina esa protección, usted ahora va a pagar ese neumático lo que vale, o sea, va a pagar los 100. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente esa empresa va a ir a la quiebra, pero usted ahora tiene disponible $300 más para gastar en el resto de la economía. ¿No en el mundo? No. Espere. Digamos, en la economía argentina. Lo va a gastar en esta economía. Digo, si después usted, digamos, gasta otra cosa, digamos, también, digamos, le va a permitir la reasignación a otro lado. Lo que quiero mostrar es que no se pierden empleos. Okay. Entonces, usted cuando, digamos, es cierto que esta empresa cierra, es cierto que estos empleos se pierden, pero usted ahora tiene $300 más para gastar en la economía. Cuando usted hace eso, se van a crear puestos de trabajo en otras partes de la economía que son más productivos, porque si no, no sobreviven. Entonces, fíjese esto, que sean más productivos va a implicar salarios más altos. Y a su vez usted va a estar pagando precios más bajos. Quiere decir que el poder adquisitivo del salario va a aumentar. Usted va a poder consumir más cosas presentes y futuras y consecuentemente su bienestar va a aumentar. Es decir, con lo cual esto también, digamos, no solo que serviría a los fines utilitaristas del político, sino que además en términos de eficiencia. Pero le digo algo más porque es un elemento más. Sí. Y ahora empezamos a entrar a la moral. Yo le hago una pregunta. Sí. La barrera esa para que no se puedan importar los neumáticos, Sí. ¿quién las puso? El gobierno, los diferentes gobiernos. Digo, algún gobierno. Sí. Ahora, entonces el gobierno pone esa restricción para que no se pueda importar. La pregunta es muy simple. Es muy simple. Si el político sabe que si toca esa restricción lo manda a la quiebra, ¿qué es lo que termina pasando? Empiezan a negociar por debajo de la mesa. Empiezan a negociar, se genera corrupción, porque al político, ¿qué es lo que le conviene? Abrir la economía. Si no la abre y va en contra de su interés electoralista. Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Sabe por qué? Porque hay corrupción en el medio. Entonces, obviamente que el corrupto es el político, porque digamos, los empresarios no pueden comprar favores que el político corrupto no tiene para vender. Entonces, digo, los empresarios no pueden comprar favores que el político corrupto no tiene para vender. Bueno, pero después, digamos, si lo siguen manteniendo el sistema, bueno, hay algo podrido en Dinamarca, por decirlo de alguna manera. Perdón, ¿y cuándo? Espera. Sí. Eso es, digo, entonces, lo primero que hay que decir es que esto además no solo genera corrupción, pérdida de salarios, porque tampoco es que le pagaba bien, por eso los trabajadores se quejaban, precios más altos. Es más, fíjese, esto era profundamente regresivo, porque usted, una persona que tiene altos ingresos, podía ir y comprarse la ropa, o podría comprarse los neumáticos afuera, el que podía viajar. Y el pobre tipo que no podía viajar, lo destrozaban con los precios domésticos, con lo cual además era fuertemente regresivo. O sea, castigaba a los más vulnerables. Y lo otro que, digamos, pero más allá de todo esto, de la eficiencia económica y todo, digo, es inherentemente injusto. Si usted se gana su dinero honestamente, Luis, ¿quién carajo soy yo en decir en qué lo puede gastar y en qué no? ¿Qué es lo que me permite ser a mí tan arrogante, tan soberbio, de decir que usted lo puede gastar en esto y en esto no? ¿De dónde salió eso? Usted se da cuenta que le estoy condicionando su libertad, y además le estoy condicionando su derecho de propiedad y por ende lo estoy robando. Encima genero corrupción, genero que los salarios le caigan, genera, que los precios sean más altos, y además perjudica a 48 millones de argentinos para beneficiar a Madanes y su socio político. Bueno, voy a otro tema. Por eso le gustaba tanto Massa, por eso le gustaba tanto el kirchnerismo.
Por eso era tan kirchnerista. Por eso, digamos, o sea, siempre operó en contra de este gobierno. Igual que el señor Paolo Roca. Bueno, le voy a dar el argumento kirchnerista. ¿Y entonces por qué Néstor Kirchner, en su momento Kicillof, en su momento Cristina, dice... ¿Sabe cuánto se pagaba la...? criticaban públicamente a Techín y a Paolo Roca. La pregunta es, ¿y los negocios al final quién los hizo? Usted dice por el precio del tubo sin costura, Roca. Claro que los hizo Techín. Porque seguía... O sea, claro que lo hizo Roca. ¿Sí? ¿Usted qué dice? Que lo criticaban, pero no le bajaban... Se pagó la tonelada de tubo de acero, $4.000 cuando vale 1.400. Es decir, entonces, en realidad el kirchnerismo, cuando insultaba a los empresarios, no los insultaba, digo, para mejorar las condiciones, para el bien de los argentinos. Negociaba la coima. Negociaba la coima. Por eso a todos los empresarios les gusta tanto, ¿sí?, los gobiernos tipo el kirchnerismo. Por eso Roca, digamos, le prendía odas a Sergio Massa, porque era quien le mantenía ese sistema. Por favor. Entonces, digamos, otra persona que además... digamos, que si no accedíamos a hablar con ellos, ¿sí?, nos iba a ir y correr en el mercado de cambios. ¡Vamos! Ahora, bueno... ¡Vamos! El presidente, el presidente, con esa idea que tiene de insultar o adjetivar con nombre y apellido a los empresarios, tan exacerbado como es, lo que hace es hacer fulbito para la tribuna, mientras que la inflación no termina de bajar... Es un monstruo que no puede dominar y la economía sigue sin crecer. Ok. Yo ya le dije lo que está pasando con la inflación. La inflación tocó 1,5 en mayo. Ok, después de los ataques especulativos, del riesgo Cuca y demás, cayó la demanda de dinero, se está reprocesando toda esa caída de la demanda de dinero y, digo, pasado el primer trimestre la inflación de vuelta va a volver, digamos, a su sendero decreciente. Sí. Yo estoy convencido que va a ser así. ¿Empiece con 0, o con...? No, eso a partir de julio, agosto. Ah, ¿de este año? Sí, claro. Digo, eso es lo que yo creo. ¿Ustedes creen? Es lo que yo creo. Lo que cree usted y el equipo económico. Exactamente. Eso es, digamos, o sea, una cosa. El crecimiento... Porque hoy está más cerca de 3, presidente. ¿Cómo? Bueno, está bien. Digamos, cuando nosotros la veníamos bajando, decían que era imposible que baje... Cuando arrancamos dijeron que era imposible que baje de 30. De vuelta, digamos, tranquilidad. Usted dice, tarde o temprano, cuando las aguas bajen... Tarde o temprano va a ocurrir. Y lo otro tiene que ver con el crecimiento. Esta economía, mira, esta economía opera con un, digamos, al menos en la época del gobierno anterior, operaba con un working capital de 40.000 millones de dólares. Un capital de trabajo de 40.000 millones de dólares. Eso que usted habló en su discurso y que relacionó con el golpe que le quisieron dar el año pasado. Entonces, fíjese, 40.000 millones de dólares. Pero el working capital, el capital de trabajo, perdón, es el dinero que usted usa para el giro comercial. O sea, usted tiene los fierros, pero usted tiene los fierros, no se pone a funcionar la empresa. Usted la tiene que hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted compra las cosas. De repente paga 30 días, pero entre que usted compra las cosas, las transforma en un producto, las vende y las cobra, pasa un tiempo. Ese gap, usted necesita bancarlo con cash. Eso se llama working capital, capital de trabajo. Usted necesita eso para que la empresa funcione. A ver si lo entiendo. Supóngase que yo necesite capital de trabajo para comprar más cámaras, más... Y en vez de usar el capital... No, eso es el capital físico. ¿El capital de trabajo qué sería? El capital de trabajo es, usted compra, no sé, el insumo de lo que usted produce. Pero usted lo tiene que pagar de repente de acá a 30 días. En vez de pagarlo a 30 días, agarré la plata y compré dólares. Eso es, y me comí mi capital de trabajo. ¿Dejó de vender? Y dejé de vender, ni siquiera puedo vender mis productos porque me comí eso para comprar dólares. Claro, entonces se comió esa plata que usted tiene para bancar el ciclo de negocios, se lo comió para comprar dólares. Entonces, fíjese... Ya sé, usted dice que la economía no crece inmediatamente porque yo me comí ese número, el capital de trabajo. Que es el pasivo monetario del Banco Central, porque es el working capital del sector privado, oscilaba entre 35.000 y 45.000 millones en la época del gobierno anterior. Bueno, digamos, entonces... Cuando vino lo que usted dice en una etapa especulativa, ¿a cuánto cayó? ¿A cuánto? A 28.000. Pero en el medio,
nosotros subimos los encajes por el equivalente a 8.000 millones de dólares. Quiere decir que el working capital cayó a la mitad. Eso hizo que la economía se frene en seco. La economía del primer trimestre venía del 6. Estaba acelerando al 8 y se frenó en seco, literalmente. Por Entonces, eso, digamos, la gente está tan es como si le hubieran puesto un freno de mano. Literalmente. Ok. Digo, usted hizo el ejercicio, se llama inercia. Sí, y ahora está. Cuando usted mete el freno mano, de golpe, sí. termina en un tortazo, digamos, contra el parabrisas, por decirlo de Pero el alguna manera. freno de mano no sigue puesto. Porque todavía no reconstruyó el working capital, todavía no reconstruyó el capital de trabajo. Hasta que usted no reconstruya el capital de trabajo, usted le va a costar crecer. Hablemos política. No, pero digo, hago una pregunta. Pero se da cuenta que mi argumento en contra de los empresarios, no empresarios, empresarios, es de índole moral. Le voy a hacer una pregunta. Es de índole moral. Usted dijo en o su sea, discurso robar que está mal. Me estoy acordando, sí. Robar está mal. Cercenar la libertad está mal. Entonces, fíjese, cuando usted abre, que le devuelve la libertad a la gente, que ahora no le roba porque el precio es el de mercado, usted asigna los recursos bien, o sea, tiene eficiencia económica y al mismo tiempo beneficia a todos los argentinos. Algunos dicen que eso es una apertura tonta de la economía, porque en el medio está compitiendo con una economía mundial en donde al trabajador se le paga no sé cuánto. Entonces, Bueno, eso bien. es... Que vengan y me expliquen. Necesitamos, dicen algunos, la ley, los que defendemos la industria, yo ahora me convertí en una ley antidumping. Eso Pero es... mire, le voy a, digamos, a ver, Argentina aplica estas políticas hace 80 años. Sí. Digo, ¿Argentina No han se convirtió en una potencia industrial? No. No. Tiene un infante, digamos, que ya está grande, por decirlo de alguna manera. 80. Por eso. Primer punto. Segundo punto. Cuando usted toma el coeficiente de apertura, que es exportaciones más importación en términos de PBI, para un país del ingreso que tiene Argentina, debería ser 93%. Es 28%. La apertura económica. Claro. El índice de apertura económica. Debería ser de 93%. ¿Qué dice usted? ¿Que es un país como Venezuela? Argentina es, dado su ingreso, es el país más cerrado del mundo. ¿Todavía? Exacto. Es más, en el índice de apertura comercial del Banco Mundial, que hace el relevamiento de 179 países... Pero ahora Espere. puse un dato que se abrió más la gente. Pero espere, estaba en 179 países. ¿Sabe qué ocupaba? ¿En qué lugar? 178. ¿De qué apertura de indiscriminada estamos hablando? Es gente que está pataleando para cazar en el zoológico. Pero yo quiero hacer una diferencia, porque también quiero explicar esto. Desde mi punto de vista, el empresario en el capitalismo de libre empresa es un benefactor social, porque solamente puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Pero esos intercambios son voluntarios. No está el Estado poniendo una muralla y hace arreglo con empresarios corruptos para perjudicar a los consumidores. Presidente, usted... Comprende sí, la diferencia, sí. ¿no? No, porque digo, o sea, hacen esos argumentos los empresarios que verdaderamente ojalá me los hicieran de frente en la cara. Hay un párrafo en su discurso que a mí no me quedó del todo claro, se lo voy a preguntar. Usted dijo... Puede ser por el ruido que hacían los cucas. No, No. en este caso porque yo soy difícil de entender en este caso. Usted en algún momento aludió a un grupo empresario, o no sé si varios, que le anunciaron al Ministerio de Economía que tenían que distribuir dividendos y que esa distribución de dividendos... Y dio un número, no sé si un número, pero era muy... No di el número. Bueno, era un número que era, si no interpreté mal, muy fuerte para el mercado de tipo de cambio único que tenemos pequeño y que iba a ser... Es decir, si no negociábamos con ellos, nos iban a ir a buscar el mercado. Bueno, que vengan. A ver, si yo entiendo bien. Alguien del grupo de empresarios de Techín le hizo saber a alguien de su equipo del Ministerio de Economía... Exactamente. Que tenían que distribuir dividendos, tenían que agarrar los pesos, comprar dólares y que eso era un cimbronazo importante en el tipo de cambio. Salvo que besáramos el anillo. Nosotros no estamos dispuestos a hacer eso. ¿Y esto fue cuando antes del discurso? Sí. ¿Inmediatamente antes del discurso? Unos días antes del discurso. Yo gobierno para los argentinos de bien. Ok. Entonces, a mí no me van a venir a correr con la libertad económica. Yo soy pro mercado. Bueno, pero yo soy pro mercado. No, dicen que usted es antiempresario, porque le pegan a los empresarios. Es falso, es falso. Digamos, yo lo que tengo en... A ver, cuando Lord Coke desarrolla
definición de monopolio, define como monopolio cuando el monarca, ¿sí?, o el señor feudal, daba la orden de que en un lugar solamente se comercializaba el bien que él decía. ¿Y cómo lo hacía cumplir eso? ¿Cómo? A punta de pistola. O sea, usted, digamos, quería violar eso, Está bien. lo pasaban a degüello. Es progre entonces, porque es antimonopólico. Yo no soy, digamos, bueno, en realidad los liberales somos progresistas, si fuera en el sentido de que abogamos por el progreso. Y en realidad, digamos, los zurdos son pro miseria, porque en el fondo, digamos, el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor y asesino, ¿no? Porque además mataron a 150 millones de personas. ¿Puedo seguir con mi rol de periodista opositor? Sí, bárbaro, me estoy divirtiendo. Está bien. Es una suerte de remake o una continuidad de lo que me divertí el domingo. Bueno, listo. Karina Milei puso, la secretaria general de la presidencia puso... ¿Qué tiene que ver mi hermana? Bueno, no. Con la cosa que hago yo. Tiene más poder, casi gobierna Karina Milei. Es un poder casi... Listo, le afectó, lo rompió todo, perdón el lenguaje, lo rompió todo en la interna Santiago Caputo. Listo, gobierna Karina Milei, olvidémonos. Ni siquiera el presidente gobierna, porque antes le decía el jefe, yo no sé qué. A mí me parece eso una tontería. Una tontería. No le da ni para enojarse. No. Pero le voy a explicar, digamos, esto cuando hablan de las internas y estas cosas. Ah, interna. No, yo le voy a dar cómo leo yo eso. ¿Sabe qué? Si todas las personas que trabajan conmigo pensaran igual, ¿sabe qué? Tenemos un problema. Porque entonces no está pensando nadie. Entonces, ¿qué mejor? Que haya gente que Perdón, piense... diferencia usted el rumbo, porque usted el rumbo dice, yo quiero ir para allá. Si vos querés ir para allá, no estás. No, obviamente que lo que piensan en otro rumbo no son parte no son parte del gobierno. Entiendo. Entonces, nosotros tenemos un rumbo, que es convertir a Argentina en el país más libre del mundo. ¿Sí? Y cada uno de los ministerios trabaja para eso. Ahora, podemos tener diferencias en cómo hacerlo. Digo, pero eso es natural. Ahora, y esa diferencia implica que pueda venir un ministro que se llame X o... Exacto, y pueden tener diferencias. También, sí, digamos, si han tenido diferencias. Se ponen sobre la mesa, se discuten. Se ponen sobre la mesa y se discuten, se debaten. ¿A usted le llega las 2, 3, 4, 5 carpetas y usted tiene que decidir? Sí, y digo, yo también, digamos, tengo mi debate. O sea, con lo cual, digamos, debatimos todas las ideas de manera llana. Y después el que demuestra que su idea es la mejor se lleva eso a cabo. Yo no te digo, esto es así de fácil. ¿No gana siempre Karina Milei? No gana... Mire, yo le voy a decir algo. Mi compromiso, a mí no me importa tener la razón. A mí me importa hacer lo correcto. ¿Sabe por qué? Porque si yo me empecino en tener razón y lo que estoy haciendo es incorrecto, eso va a perjudicar a 48 millones de argentinos. Entonces... Acá, digamos, ¿sabe qué hay? El ego hay que dejarlo al costado. Si usted cae en la trampa del ego, está jodido. Entonces, acá lo importante es hacer lo que está bien. Obviamente que un equipo sobre un aspecto puede tener distintas visiones, digamos, como para llegar al objetivo. Bueno, se ponen todas las opciones en la mesa y se elige. Ahora, eso desde afuera puede ser visto como una interna. Y desde abajo también. Es visto como una interna. Bueno, yo lo entiendo, pero no es que... Yo le digo, yo también lo veo como una interna. Está bien, pero yo le hago una pregunta. Sí. Pero si pensáramos todos iguales, ¿no sería más problemático? Sí. Porque el día que, digamos, nos estamos equivocando, aceleramos hacia el error. Y hablando del ego, sí, claro. Otra cosa que se dice. Presidente quiere ser reelecto, está pensando en reformar la Constitución para volverse eterno y... quiere toquetear todo porque quiere tener un poder omnímodo e indefinido. Algo hay ahí. Falso. Yo escuché los conceptos Milei eterno y escuché el concepto quiere reformar la Constitución. Falso de acá a la China. Te voy a explicar por qué. Primer punto. A lo largo de mi trayectoria política, si usted ve, digamos, lo mío es de un respeto de la institucionalidad enorme. De la regla de juego, así como están planteadas, digo, no las quiere cambiar. Usted como yo jugó al fútbol. Sí. Yo le hago una pregunta. Cuando usted termina el primer tiempo, ¿usted quiere cambiar las reglas? No.
Ok, bueno, digamos, yo pienso igual. A mí se me dio un mandato por 4 años con opción a 4 adicionales dentro de esa regla de juego. Yo juego en esa regla de juegos. Es decir... Y va a buscar tanto, la reelección. La reelección va a ser algo que va a surgir naturalmente si yo hago las cosas bien. Como consecuencia... De hacer las cosas bien. Entonces, en ese sentido, desde mi punto de vista, esa discusión no tiene sentido. Primero, por mi pasado en el deporte. Segundo, porque además yo vivo esto como un trabajo. Entonces yo tengo un contrato con los argentinos que tiene ese formato. O sea, a mí no se me ocurre cambiar el contrato a mitad de juego. Pero si el sistema electoral lo quiere cambiar usted. No, pero otras partes. Yo quiero que haya boleta única, papel. Me parece que las PASO desgasta a la gente. O sea, hay un montón de cosas. No tiene nada que ver con una reforma de la Constitución. Cero. No quiere Cero. reformar la Constitución. Cero. Me lo puedo asegurar acá. Absolutamente. ¿Por qué? O sea, ni tampoco quiero reelección indefinida. O sea, yo le digo, para mí, el 2031, supongamos que fuera reelecto, me voy a vivir a un campo y me voy a estar con mis hijitos de 4 patas, voy a estar leyendo, escribiendo y dando conferencias. Hoy, si yo diera una conferencia, la podría cobrar $500.000. ¿Sí? ¿Usted está seguro? Sí, claro. El mercado invisible. Exactamente. ¿$500.000? Exactamente. Wow. Supongamos que cuando pero si le va mal, perdón, no quiero, ojalá que a la Argentina le vaya bien, independientemente de usted. Bueno, si le va mal, empieza a bajar la tarifa. Es más, digamos, fuera del cargo va a valer la mitad, imagino yo, la conferencia. Pero digo, ¿sabe qué? Con lo cual, digo, yo no tengo jubilación de privilegio, todo, digo, o sea, mi único compromiso es hacer la cosa bien. Y yo le digo, el 2031, digamos, en caso de que yo sea reelecto y llego hasta el 2031, no me ven más. Se lo voy a hacer con el ejemplo de mi querido amigo Mariano Cunio Libarona. Y se lo cuento, digamos, desde una situación, digamos, que a mí me parece dolorosa el motivo por el cual él se aleja. Sí, estaba pasado, ¿no? Pero absolutamente cierto. En primer lugar, Mariano bajó 14 kilos de peso. Primer punto. Segundo punto, no podía ver a la madre. No podía estar con sus hijos. No podía estar con sus nietos. Tenía muy acotados los tiempos que podía estar con su novia. No podía ir siempre a la cancha de Racing. Tuvo que lidiar un montón de tiempo con la rodilla mal hasta que hubo un respiro y pudo operarse la rodilla. Lleva 6 meses con un problema en la boca y lo resuelve con antibióticos y distintos medicamentos porque no tiene el tiempo para ir al dentista y vio que después el post del dentista es un tema no menor. Bueno, entonces, fíjese que aquellos que hacemos esto con vocación de servicio nos genera un desgaste físico enorme. Por eso, usted está calculando el 31, hay que ver si de paso le pregunto, perfecto, de salud está bien. A ver, yo, digamos, estoy obligado a tener controles. Yo hago controles médicos. ¿Se cuida? Cada 6 meses. Sí. Mis estudios, digamos, desde que asumí cada vez son mejores. Bajé 20 kilos de peso. Mis estudios, o sea, muestran que tengo los indicadores propios de una persona de 30 años. O sea, así es que, digamos, básicamente... Después lo del domingo pasado también, ahí que yo lo veía que... No, bueno, después, digamos, o sea, fuimos a Olivos, tuvimos la cena y estuve hasta las 4 de la mañana, así que después sí quedé un poco cansado. Pero de vuelta, pero digamos, también me parece que era importante dar contención, entiendo. digamos, a las personas que van y tienen que pelear todo el día con esos cavernícolas. Ok, eterno no. Y de paso eterno. Ya que estamos hablando de tanto futuro, ahora voy a volver a la coyuntura. No, pero puedo hacer, me permite que le haga un punto más. Sí. Yo creo que casi no hay nadie en el mundo que tenga dudas, salvo los liberales de Copetín, que yo soy un liberal, y eso no hay dudas. Yo le voy a decir algo, Luis. Si yo como liberal estuviera pensando en una solución donde yo tengo que estar siempre eternamente en el poder, ¿sabes qué? Fracasé. Si yo no puedo tener un sucesor, fracasé. Por eso yo trabajo activamente en la batalla cultural
para generar sucesores. Es decir, no sé quién va a ser, no sé, pero digo, o sea, yo los estimulo a todos. Es decir, lo que quiero que entiendan es que si yo creyera que es necesario que yo siga indefinidamente en el poder, cual monarca, estamos jodidos porque entonces fracasó la idea. De acuerdo. Primero tiene que pasar muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas, que la economía ande bien, que se crezca, que yo, y que vaya a elecciones. Él ya está pensando, dicen Mauricio Macri, yo últimamente no tuve oportunidad de hablar con él, en que el PRO ponga un candidato para quitarle en todo el país, hacen esa cuenta, 7, 8 puntos, y que entonces la Libertad Avanza, por más bien que le vaya, aunque no tenga alguien fuerte desde la otra oposición del peronismo, no pueda ganar en primera vuelta. Y le ganamos en segunda vuelta. Creo que lo que dijo Pichetto cuando salió de San José 11-11, más o menos. Bueno, Dios lo decidirá la gente. Es decir, cada uno tiene la libertad de hacer la pero oferta ese razonamiento que usted lo escuchó, no es una Está bien, cosa... pero yo no pienso así. Yo soy liberal. ¿Qué es lo que determina el valor, digamos, en la economía? La preferencia y la escasez. O sea, de vuelta, usted puede poner toda la, digamos, ¿cuántos se presentaron a la elección y sacaron muy poquito? No, y hablando de Digo, de hecho, en la provincia de Buenos Aires había algunos que decían que venían a comerse los chicos crudos, que iban a sacar 7, 8 puntos. Y medio. Entonces, digamos, de vuelta, digamos, dentro de la ley vale todo. O sea, hay que competir, elige la gente. ¿Cuál es el problema que elija la gente? Hablando de la ley y las instituciones, Villarroel dijo, lo escribió su vicepresidenta o la vicepresidenta de este gobierno, quieren mi renuncia, pero no... Falso. Falso. Yo soy una persona que respeta a rajatabla las instituciones. Nos eligieron por 4 años. Listo, digamos, o sea, ¿qué parte no se entiende? 4 años. No le va a pedir la renuncia ni la quiere. Pero digo, ¿de dónde voy a sacar eso? Eso es una decisión de ella. Okay. Digamos, y mientras que ella, digamos, cumpla con su rol institucional. ¿Cuál es el problema? Sigo en la voz crítica de la oposición en un lenguaje llano. Al gobierno se le escapó la tortuga porque no la vio venir la de Nahuel Gallo. Se la puso el Chiquitapia, no sé si un abogado un poco opaco, Bindi o no sé qué, se la puso en la cara al gobierno del presidente Javier Milei. Yo me parece que hay que hacer entender qué es lo importante y qué es lo accesorio. ¿Y qué es lo importante? Lo importante es que el gendarme Nahuel Gallo volvió a la Argentina con vida. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante, que Nahuel Gallo está nuevamente en la Argentina. Punto 1. Punto 2. Esto es posible gracias al accionar del gobierno de Donald Trump, que liberó a Venezuela del dictador Maduro y que comenzó un proceso de transición hacia un nuevo sistema democrático en Venezuela. Como parte de esa transición, se empezaron a liberar los presos políticos. Es decir, gracias a la acción inicial de Donald Trump, y nosotros además debemos dar las gracias al gobierno de Italia, que cuando nos abandonaron la embajada, ellos, digamos, el gobierno de Italia la tomó. Sí, pero lo trajo, no sé, el avión de Chiquitapia. Digamos, quien lo haya traído es un elemento no de segundo orden, es de orden 5 millones. Está acá. Lo importante es que esté acá. Después, digamos, aquellos que lo trajeron, digamos, la pregunta es, Nahuel estuvo 448 días secuestrados. La pregunta es si tenían el contacto para traerlo. ¿Por qué no lo trajeron antes? ¿Por qué no lo trajeron antes? Si en el fondo, digamos, o sea, ellos además rinden oda a los secuestradores. A los secuestradores. Es decir, a quienes lo maltrataron, quien lo, digamos, o sea, digamos, digo, es raro. Es más, he escuchado a un periodista militante del kirchnerismo, digamos, o sea, que verdaderamente, discúlpeme, pero digamos, me parece que esto muestra la calidad humana de un kirchnerista. ¿Diciendo qué? Diciendo que, dijo, sí, digamos, decía este periodista que era
mejor que Nahuel Gallo se quedara secuestrado que venir acá, dado digamos, la situación que vive los las fuerzas 700.000 pesos en que gana un Argentina. gendarme. Entonces, la realidad es, bueno, pero eso ¿sabe para qué sirve? Para ver lo que tenemos enfrente. No son adversarios, son enemigos, porque están dispuestos a destruirlo todo y que hagan un uso político y miserable de una situación, porque ¿cómo? Lo tenían, como el señor de los medios, digamos que era abogado de PDVSA y es, digamos, el marido de una diputada, digamos que se arrogan a haberlo traído. Entonces, marido de Marcela Pagano. Entonces, ¿por qué no lo trajeron antes? Que entonces, mientras que estaba el régimen dictatorial, disfrutaban de que Nahuel fuera encerrado, secuestrado, torturado, maltratado, y entonces después para hacer una ventaja política, porque en la transición a la luz de lo que hizo Estados Unidos, digamos, se empiezan a liberar los presos políticos y para hacer una maniobra. Mire, si usted se da cuenta, ¿no? Digo, lo que dijo esta gente, la miserabilidad humana. También dijeron que le lavaron la cabeza, que lo trajeron, lo pusieron en el edificio Centinela, le empezaron a lavar la cabeza y ahí le hicieron dar la conferencia de prensa. ¿Sabe qué? Digamos, yo le voy a decir algo, y esto pasa siempre con el kirchnerismo, la izquierda y todos estos que adhieren también a ideas fascistas. El ladrón cree a todos de su misma condición. Entonces, ellos son seres miserables y creen que todo el mundo está guiado por intereses rastreros y miserables. No hubo un solo foro en el cual yo no dejé de reclamar por la libertad de Nahuel Gallo. ¿Sí? Y además, yo le hago una pregunta. Dado que estaba secuestrado y que nosotros teníamos negociaciones abiertas y directas con Estados Unidos y con Italia para buscar la forma de que se liberara a Nahuel Gallo. Yo le hago una pregunta. ¿Usted sería tan irresponsable que bajo una situación así la va a hacer pública? ¿Pero en qué cabeza entra? ¿Usted se imagina, digamos, a Donald Trump diciendo, bueno, de acá a 15 días voy a entrar en Venezuela, voy a hacer esto y lo voy a sacar a Maduro? ¿Pero en qué cabeza cae? Digo, yo directamente no puedo entender ya el nivel de idiotez. Recién lo mencionaba Donald Trump y está en plena evolución la guerra en Medio Oriente. ¿Cuál es la posición de Argentina? Apoyo total y absolutamente a la posición de Estados Unidos y de Israel. Irán es un régimen autocrático que se comprometió a dejar de desarrollar armas nucleares, no solo que está desarrollando armas nucleares, poniendo en riesgo toda la región, poniendo en riesgo todo el planeta, sino que además continuó financiando a terroristas. Por ejemplo, terroristas que acá nos pusieron 2 bombas y que la condenada firmó un memorándum para que fueran excluidos. Y digamos, y nunca explicaron por qué lo mataron a Nisman. Bueno, la oposición dice que el alineamiento casi automático a los Estados Unidos vuelve a poner en riesgo a la Argentina para un atentado de... Falso. Falso. Hay países que están... Tío, yo le voy a explicar por qué es falso por 2 cosas. Sí. Primero, porque hay países que están alineados y recibieron ataques terroristas. Con lo cual, no es cierto eso. Segundo... Están no alineados a Estados Unidos. Están alineados directamente con Irán y sus socios. Sí. Y recibieron ataques terroristas. Primer punto. Segundo punto, que esto es... ¿Usted cree que un atentado terrorista esta gente lo planifica un día? No lo sé. Puede llevar 10 años la planificación de un ataque terrorista. Entonces, verdaderamente, los que dicen eso son gente muy poco instruida respecto a estas cuestiones. Hablando de decir, Kicillof dice que usted está haciendo todo a propósito para perjudicar a la provincia de Buenos Aires, que abandona la provincia y dice, es necesario cambiar el rumbo nacional, te está presentando como alternativa, es necesario cambiar el rumbo nacional. Bueno, digamos, el otro rumbo que él propone es
digamos, el que llevaba con el kirchnerismo, él tiene el triste récord de tener los términos de intercambio más altos de la historia, 30% por encima del promedio. Cuando fue ministro. Exactamente, y logró que el PBI per cápita cayera. Digo, la economía argentina tendría que haber crecido en términos per cápita 9%. Eso yo lo saqué en base a un estudio que hizo Robert Barro, que es uno de los máximos especialistas. Y cuando él fue ministro... Con esos términos de intercambio tendría que haber crecido la economía per cápita 9%, cayó 1%. Listo. Digo, fin de la discusión. Es decir, el modelo de él es Venezuela, Cuba. Digamos, él transpira un modelo que fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y de vuelta mataron a 150 millones de seres humanos. Digo, era lo que nos dejaron antes de asumir. Ahora, nosotros hemos decidido abrazar el modelo de la libertad. Aquellos países que son más libres son, digamos, 12 veces más ricos que los reprimidos. La gente que está en el segmento más vulnerable en el país, digamos, más libre está infinitamente mejor, digamos, que lo que está en el país reprimido. Hay 50 veces menos de pobres en el formato estándar, perdón, en el formato extremo, 25 veces en el estándar. Vamos, digo, el modelo, digo, está claro que los resultados son, digamos, categóricos. Mire, le voy a decir algo. Hay un libro de crecimiento muy hermoso, es uno de los libros favoritos míos, que encima de Charles Jones, que es, de hecho, Charles Jones fue alumno en Harvard de Federico Sturzenegger. Y es interesante porque la tapa tiene una foto de Corea del Norte y Corea del Sur. Las mismas dotaciones, las mismas personas, las mismas dotaciones, o sea, todo muy parecido. Lo único que difiere es ¿cuánto creció la economía? El sistema. Y usted ve que la foto está tomada de noche, Corea del Norte oscura, Corea del Sur toda iluminada. Tío, mire cómo vive en Corea del Sur, digamos, o sea, digo, son el ¿Usted futuro. dice que Kicillof se parece más a Corea? A Corea del Norte. Okay. Ese es el modelo, digo, ok, digamos, o sea, a él le gusta el comunismo, bueno, listo. Si usted tuviera enfrente a... la última pregunta. ¿Usted tuviera enfrente a los que con los que se... pero micrófono y micrófono, ¿le diría lo mismo o no? A Grabois que dijo... Que al oligarca disfrazado por diosero. Después, de fuera del Congreso, le dijo, perdón, presidente, que usted era un cagón. Que porque se lo dijo sin... Yo tuve un debate con él una vez en perfil durante 5 horas y medias y se comió el baile de su vida. En una charla abierta, así, digamos, una discusión teórica. Aviso que es una discusión, sí era una discusión de índole académica. O sea, sabe que no tengo un debate, tengo una cantidad enorme de debates. Es decir, lo que pasa es que, además, o sea, yo estoy acostumbrado a debatir académicamente, ¿no? Como, digamos, barra bravas y demás, o, digamos, chicaneros berretas. Igual la forma, si usted me pregunta a mí, yo preferiría que tuviera otra forma. Pero perdón, vuelta, yo sé que la mayoría de la gente no... No, pero Luis, a ver. Lo que quiero... sería un sommelier de la forma. No, espere. Digamos, usted sería un sommelier de las formas si usted diría que mis formas están mal. Si usted dice... No las comparto. No las comparto, ok. Digo, a mí no me gustan, puede ser. Ahora, pero yo le hago otro ejercicio. Yo le hago una pregunta. Viene una persona... No me ponga en el lugar a mí porque yo sería... Pero yo no soy el presidente. No, pero Luis... Porque yo tengo reacciones... Luis, de vuelta, no es ese el ejercicio. Pero viene una persona, le pone una pistola en la cabeza. Digo, agarre y use las formas que usan los sommeliers de la forma para explicarle que eso está mal. Cuando empezó a explicarle, le voló los sesos de un tiro. Entiendo. Entonces, no, pero esto es importante. Entonces, ¿sabe qué? Yo puedo entender que a usted no le guste mis formas, esa es mi preferencia. Usted es de River, yo era de Boca. ¿Qué quiere que le diga? De la vida, ¿qué le vamos a hacer? Digo, de vuelta, a usted le gusta David Bowie, a mí me gustan los Rolling Stones. ¿Qué quiere que le diga? O sea, y hay otro que le gustan los Beatles, qué sé yo, lo que fuera. De vuelta, no tengo problema, o sea, eso no hay problema. O sea, ahora, que está mal,
Lo dudo. ¿Qué? Déjeme Y hacer- y quiero, sí. perdón, Sí. le pido perdón que lo interrumpo. no. O sea, mire lo que es el karma. Lo estoy interrumpiendo yo a usted. Eso pueden cortarlo, por favor. No, porque usted lo veo súper siempre autoflagelándose Por con las eso, cuando en interrupciones. realidad la gente ya lo eligió así porque usted Bueno, como es. Así que, muchas gracias. Digamos, digo, el mercado, 27 años, felicitaciones, Muchas Majul. Mire, lo traté por el apellido. Sí. Dicho esto, a mí lo que me gustaría es que discutan el contenido del discurso que hice, que discutan el contenido. Y segundo, yo entiendo lo que puede parecer desde la televisión, pero los que hemos estado ahí, hemos visto lo que son esos cavernícolas iletrados, brutos, violentos. Entonces, es muy fácil hablar desde la comodidad de un sillón. Otra cosa es tenerlos ahí. Entiendo, recuerde, entiendo. digamos que no hace mucho Sí. quisieron romper los taquígrafos para Sí, que no sí. haya, para que no Sesión. pueda llevarse adelante la sesión. Sí. Eso es lo que está enfrente. Esos son los mismos que se llevaron puesto a Nisman. Esos son los mismos que pactaron con Irán. Esos que nos pusieron 2 bombas acá adentro. Son los mismos que tienen a su líder presa por la causa vialidad. Y tiene, digamos, y está muy comprometida en los cuadernos de la corrupción y en los sauces o tesoros al margen del memorando. Entonces digo, eso está del otro lado. Además, gente, digo, mire, ¿sabe una de las cosas hermosas que me pasó en la cena de Olivos después de la cuénteme. charla? Vinieron personas del PRO. Me contaron, Fernando Andrés. Sí. Bueno, las palabras de Fernando fueron hermosas. Fernando Andrés, que es uno de los más cercanos a Mauricio Macri. ¿Saben lo que me dijo? Me dio las gracias por la paliza que le di a los cucas. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque dijo, no sabes lo que fue tener que soportar a esta gente desde el 2015 al 2019 y era ahora que alguien los ponga en vereda. Es decir, vean lo que le hicieron a Macri cuando iba al Congreso. Bueno, yo no me voy a dejar pasar por arriba. Yo tengo convicción y sobre todas las cosas, coraje y agallas para enfrentarlo. Presidente, muchísimas gracias. Luis, muchísimas gracias. Gracias por el honor de permitirme ser el primer entrevistado de este nuevo ciclo. Muchísimas gracias, presidente. Gracias. Es la marcha del león.